Resumen del libro de Deuteronomio, parte número 3. Tercer discurso, bendiciones y maldiciones, capítulos 27 al 30. Introducción. En esta sección del libro de Deuteronomio, Moisés concluye su enseñanza con un llamado solemne y decisivo a la obediencia del pueblo de Israel. A medida que la nación se prepara para cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, Moisés reafirma la importancia de su relación con Dios y la necesidad de vivir conforme a su ley. Su discurso no solo es un recordatorio de los mandamientos previamente establecidos, sino también un acto de renovación del pacto divino, en el que se enfatiza la responsabilidad individual y colectiva de obedecer a Dios para garantizar el bienestar y la prosperidad de la nación. Dios, a través de Moisés, establece un acto simbólico y trascendental. Al cruzar el Jordán, los israelitas deben realizar una ceremonia en los montes Ebal y Gerizim. En esta ceremonia, el pueblo proclamará en voz alta las bendiciones que recibirán si son fieles a Dios y las maldiciones que enfrentarán si se apartan de su camino. Este evento es un recordatorio visual y auditivo de que la obediencia trae vida y prosperidad, mientras que la desobediencia conduce al sufrimiento y al exilio. Más allá de esta proclamación, Moisés insiste en que la elección es clara y accesible para todos. Obedecer a Dios significa escoger la vida, la bendición y la protección divina, mientras que el rechazo de su voluntad conlleva juicio y maldición. La fidelidad a la ley no es un asunto opcional ni una cuestión meramente ritual, sino un compromiso continuo que afectará a las generaciones futuras. Con este discurso, Moisés busca dejar en la mente y el corazón del pueblo la certeza de que su destino depende de la decisión que tomen respecto a su relación con Dios. Capítulo 27. Ceremonia en los montes Ebal y Gerizim. Antes de la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida, Moisés establece un mandato simbólico y solemne que servirá como testimonio de la alianza entre Dios e Israel. Instruye al pueblo a levantar piedras grandes y escribir sobre ellas todas las palabras de la ley. Estas piedras deben ser cubiertas con cal para asegurar que la inscripción sea visible y duradera, marcando así el compromiso del pueblo con los mandamientos divinos. Este acto tiene un profundo significado, pues representa la permanencia y autoridad de la ley en la vida de la nación. Además de la inscripción de la ley, Moisés ordena la construcción de un altar en el monte Ebal, hecho de piedra sin labrar, sobre el cual se deben ofrecer sacrificios a Dios. Este altar servirá para presentar ofrendas de paz y holocaustos, simbolizando la consagración del pueblo y su dependencia de Dios. La instrucción de no usar herramientas de hierro sobre las piedras refleja la santidad de la obra de Dios y la pureza del culto que Israel debe rendirle. Posteriormente, Moisés ordena que las tribus de Israel se dividan en dos grupos. 6 tribus se colocarán en el monte Gerizim para proclamar las bendiciones de la obediencia a la ley, mientras que las otras 6 tribus estarán en el monte Ebal para proclamar las maldiciones para quienes la desobedezcan. Esta disposición resalta la elección fundamental que Israel debe hacer: vivir bajo la bendición mediante la obediencia a Dios o sufrir las consecuencias de la desobediencia. Las maldiciones proclamadas incluyen advertencias contra la idolatría, la injusticia y la inmoralidad, destacando pecados como el desprecio a los padres, la opresión de los débiles, la perversión sexual y la corrupción en la justicia. Cada maldición es confirmada por el pueblo con un solemne amén, lo que indica su reconocimiento y aceptación de las consecuencias de sus acciones. Este capítulo enfatiza la responsabilidad colectiva de Israel en mantener la fidelidad a Dios y la necesidad de recordar constantemente su pacto con Él. La ceremonia en los montes Ebal y Gerizim no solo es un acto de proclamación, sino también un compromiso visible y público de vivir conforme a la voluntad divina. Capítulo 28. Bendiciones y maldiciones por la obediencia. Este capítulo constituye uno de los pasajes más solemnes e impactantes de Deuteronomio, en el que Moisés presenta en detalle las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a la ley de Dios. Se exponen con claridad las bendiciones que recibirán los israelitas si siguen fielmente los mandamientos divinos, así como las severas maldiciones que caerán sobre ellos si se apartan de la voluntad de Dios. Las bendiciones por la obediencia. Moisés proclama que si Israel escucha atentamente la voz de Dios y guarda todos sus mandamientos, experimentará una vida de prosperidad y protección divina. Entre las bendiciones prometidas se incluyen: exaltación sobre las naciones. Israel será engrandecido y ocupará un lugar de honor entre los pueblos de la tierra. Bendición en la ciudad y en el campo. La prosperidad se reflejará tanto en la vida urbana como en la rural. Fertilidad y abundancia. Habrá crecimiento en la descendencia,
en los animales y en los cultivos, asegurando provisión constante. Victoria sobre los enemigos. Israel derrotará a sus adversarios, quienes huirán en desorden. Bendición en el trabajo. Dios prosperará el fruto del trabajo de sus manos, bendiciendo los almacenes y toda labor que emprendan. Establecimiento como pueblo santo. Si Israel se mantiene en obediencia, será reconocido como un pueblo apartado para Dios. Lluvia en su tiempo. Dios enviará la lluvia necesaria para que la tierra produzca abundantemente. Preeminencia económica. Israel prestará a muchas naciones, pero no necesitará pedir prestado. Cabeza y no cola. La nación siempre estará en posición de liderazgo y no de sometimiento. Estas bendiciones muestran que la obediencia trae estabilidad, seguridad y una relación continua de favor con Dios. Las maldiciones por la desobediencia. Si Israel desobedece y se aparta de la ley de Dios, sufrirá graves consecuencias. Las maldiciones son presentadas con gran énfasis y en mayor detalle que las bendiciones, reflejando la seriedad del pacto entre Dios y su pueblo. Algunas de las principales maldiciones son: confusión y fracaso. La desobediencia traerá caos, ansiedad y falta de dirección en la vida de la nación. Maldición en la ciudad y en el campo. Tanto la vida urbana como la rural serán afectadas por la escasez y la inseguridad. Pérdida de la cosecha y de los rebaños. La tierra no producirá lo suficiente, y los animales sufrirán enfermedades. Derrota ante los enemigos. Israel será vencido en batalla y vivirá bajo la opresión de otras naciones. Enfermedades y plagas. Dios enviará epidemias incurables, provocando sufrimiento y desesperación. Sequía y esterilidad. El cielo se cerrará y la tierra se volverá árida, impidiendo la producción de alimentos. Invasión extranjera. Naciones hostiles dominarán a Israel, saqueando sus bienes y llevándolos al exilio. Servidumbre y desesperación. Israel será llevado cautivo y servirá a dioses ajenos en tierras lejanas. Descomposición social. Las familias se verán destruidas, habrá traiciones y violencia entre hermanos. Hambre extrema. La escasez será tan severa que llevará a la gente a cometer actos impensables para sobrevivir. El capítulo concluye con una advertencia sobre el exilio, señalando que la desobediencia resultará en la dispersión del pueblo entre las naciones, donde sufrirán humillación y esclavitud. Este pasaje resalta el carácter justo de Dios y la importancia de la obediencia. Mientras que la fidelidad trae abundancia y paz, la rebeldía conduce al sufrimiento y la destrucción. Moisés deja claro que el destino de Israel depende de su decisión de seguir o rechazar la voluntad divina. Capítulo 29. Renovación del pacto. En este capítulo, Moisés reúne a todo el pueblo de Israel en una asamblea solemne para recordarles el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí y renovarlo antes de su entrada a la tierra prometida. Esta renovación del pacto es crucial, ya que reafirma la relación especial entre Dios e Israel, estableciendo los términos de bendición por la obediencia y castigo por la desobediencia. Moisés les recuerda su historia, sus experiencias en el desierto y la fidelidad de Dios, advirtiéndoles sobre las graves consecuencias de apartarse de sus mandamientos. La llamada a recordar el pacto. Moisés enfatiza que este pacto no solo fue hecho con la generación que salió de Egipto, sino con todo Israel, incluyendo a los que estaban presentes en ese momento y a las futuras generaciones. Esto subraya la continuidad del pacto a lo largo del tiempo y la responsabilidad de cada israelita de cumplirlo. Para reforzar su mensaje, Moisés recuerda al pueblo las grandes maravillas que Dios realizó en Egipto y durante los 40 años en el desierto. Entre ellas, menciona las plagas enviadas contra Faraón, la apertura del Mar Rojo, el maná que descendió del cielo y la provisión constante de Dios, quien impidió que sus vestiduras y sandalias se desgastaran. Todos estos milagros son pruebas del amor y la fidelidad de Dios, y sirven como motivación para que el pueblo permanezca en obediencia. Advertencia contra la idolatría y la rebelión. Moisés advierte al pueblo sobre el peligro de apartarse de Dios y seguir a dioses falsos. Explica que la idolatría no solo afecta individualmente a quienes la practican, sino que también tiene consecuencias sobre toda la comunidad. Si algún hombre o mujer en Israel decide en su corazón alejarse de Dios y seguir las prácticas paganas de otras naciones, estará sembrando corrupción y destrucción en medio del pueblo. Dios no pasará por alto este tipo de rebelión, sino que derramará su ira sobre aquellos que voluntariamente se aparten del pacto. Moisés enfatiza que la seguridad basada en la autosuficiencia es un peligro mortal.
Si alguien piensa que puede vivir en desobediencia sin sufrir consecuencias, está profundamente equivocado. Dios no tolerará la rebeldía y traerá juicio sobre aquellos que ignoran su pacto. Las consecuencias de la desobediencia. Si Israel rompe el pacto y se aparta de Dios, sufrirá calamidades tan grandes que incluso las naciones vecinas se asombrarán de su destrucción. Moisés describe un futuro en el que Israel será devastado por el juicio divino. Tierra árida y estéril, en lugar de la abundancia prometida, la tierra de Israel se convertirá en un lugar desolado. Exilio y opresión, el pueblo será dispersado entre las naciones, perdiendo su identidad y su herencia. Vergüenza y burla, las naciones paganas verán la ruina de Israel y se preguntarán por qué sufrió tal desastre. Reconocimiento de la causa. Finalmente, los pueblos reconocerán que la destrucción de Israel fue el resultado directo de su desobediencia a Dios. Moisés deja claro que el quebrantamiento del pacto traerá consecuencias devastadoras, no solo para la nación de Israel, sino como una señal visible para el mundo entero. El misterio de la voluntad de Dios. El capítulo concluye con una declaración significativa: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley, Deuteronomio 29:29. Este versículo subraya que Dios tiene propósitos que trascienden el entendimiento humano. Aunque hay aspectos de su voluntad que permanecen ocultos, todo lo que ha revelado en su ley es suficiente para que su pueblo viva en obediencia. Este mensaje final resalta la importancia de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos, recordando que el destino de Israel está en sus propias manos. Si eligen seguir el pacto, recibirán bendición y prosperidad. Si se apartan, enfrentarán juicio y destrucción. La decisión está en ellos. Capítulo 30. Llamado a elegir la vida. Este capítulo es el punto culminante del tercer discurso de Moisés, en el cual presenta una invitación solemne a Israel para que elija entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Moisés enfatiza la misericordia de Dios, su disposición a restaurar a su pueblo cuando se arrepiente, y la cercanía de su palabra, que no es inalcanzable, sino accesible para todos. La elección que presenta Moisés no es solo una decisión individual, sino un compromiso nacional que determinará el futuro de Israel en la tierra prometida. La promesa de restauración. Moisés comienza asegurando que, aunque Israel caiga en la desobediencia y sea dispersado entre las naciones como consecuencia de su pecado, Dios no lo abandonará. Si el pueblo se arrepiente y vuelve a Dios con sinceridad de corazón, Él tendrá misericordia y lo restaurará. La dispersión no será el final de Israel, porque el pacto de Dios sigue vigente y su amor permanece inmutable. Dios promete reunir a su pueblo de entre todas las naciones donde haya sido esparcido. Sin importar cuán lejos se encuentren, Dios mismo los traerá de vuelta a la tierra de sus antepasados. Esta restauración no será solo física, sino también espiritual. Dios circuncidará el corazón de su pueblo, es decir, transformará su interior para que lo amen y le obedezcan genuinamente. Las maldiciones que antes cayeron sobre Israel serán dirigidas a sus enemigos y opresores. Israel disfrutará nuevamente de la bendición divina, prosperando en todo lo que haga. Esta promesa refleja el amor inagotable de Dios y su deseo de redimir a su pueblo cuando se aparta del pecado y regresa a Él con humildad. La cercanía de la palabra de Dios. Moisés deja claro que la ley de Dios no es un mandamiento inalcanzable ni un misterio oculto. No es algo que deba buscarse en los cielos o en tierras lejanas para poder comprenderlo. En cambio, es una palabra accesible, cercana al corazón y a la boca de cada israelita. Este pasaje enfatiza que la voluntad de Dios no es complicada ni está fuera del alcance del ser humano. Su ley está dada de manera clara y comprensible para que todos puedan obedecerla. No hay excusas para ignorarla, pues está disponible para todo aquel que desee seguirla. La decisión final, vida o muerte. Moisés presenta la gran disyuntiva: Israel debe elegir entre la vida y el bien, o la muerte y el mal. Esta decisión no es solo una elección abstracta, sino que tiene consecuencias concretas. Elegir la vida significa amar a Dios, obedecer sus mandamientos y caminar en sus caminos. Como resultado, el pueblo prosperará y disfrutará de la tierra prometida. Elegir la muerte implica apartarse de Dios, desobedecer su palabra y seguir a otros dioses. Esto traerá destrucción, exilio y maldición. Moisés no deja lugar a la duda,
Dios quiere que su pueblo elija la vida. Su deseo es bendecirlos y prosperarlos, pero no los obligará a obedecer. Cada persona y cada generación deben tomar su propia decisión. Exhortación final. Moisés concluye con un llamado apasionado a Israel para que tome la decisión correcta. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. El destino de Israel está en sus propias manos. Si permanecen fieles a Dios, disfrutarán de su protección y bendición. Si se apartan, enfrentarán las consecuencias de su desobediencia. Finalmente, Moisés reafirma que esta elección no solo impacta a la generación presente, sino a las futuras generaciones. Al obedecer a Dios, los israelitas asegurarán un legado de bendición para sus hijos y descendientes, estableciendo un fundamento sólido para la vida en la tierra prometida. Este capítulo es un recordatorio del amor de Dios, su justicia y su deseo de que su pueblo elija la vida. La decisión está clara: obediencia y bendición, o rebelión y juicio. Israel debe decidir sabiamente. Conclusión. Este tercer discurso de Moisés es un llamado solemne a la obediencia y a la responsabilidad del pueblo de Israel en su relación con Dios. A lo largo de los capítulos 27 al 30 de Deuteronomio, se refuerza la idea central de que el destino de Israel está ligado a su fidelidad al pacto divino. La ceremonia en los montes Ebal y Gerizim establece de manera visual y simbólica la gran verdad espiritual que regirá su futuro: la obediencia a la ley traerá abundancia, protección y prosperidad, mientras que la desobediencia conducirá a la maldición, el sufrimiento y el exilio. Dios no deja a su pueblo sin dirección ni sin advertencias. Moisés presenta con claridad los términos del pacto, recordándoles las maravillas que Dios ha hecho por ellos, desde la liberación de Egipto hasta su provisión en el desierto. Se enfatiza que la ley de Dios no es inaccesible ni demasiado difícil de cumplir, sino que está al alcance de todos. No es un conocimiento escondido o reservado para unos pocos, sino una verdad cercana, que debe ser vivida y practicada diariamente. El discurso de Moisés concluye con una decisión trascendental: elegir la vida o la muerte. Esta elección no solo impactará a la generación presente, sino también a sus descendientes. Al obedecer, Israel garantizará su permanencia en la tierra prometida y la bendición de Dios sobre su pueblo. Pero si se apartan de sus mandamientos, enfrentarán las terribles consecuencias de su rebelión. Moisés no deja duda sobre la voluntad de Dios: él desea que su pueblo elija la vida. Sin embargo, el libre albedrío del ser humano juega un papel crucial en este pacto. Dios ha revelado su voluntad, ha mostrado su amor y ha advertido sobre las consecuencias del pecado, pero la decisión final recae en cada persona y en toda la nación. Este mensaje no solo aplicaba a Israel en aquel tiempo, sino que sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que cada día enfrentamos la misma elección: vivir en obediencia a Dios y experimentar su bendición, o alejarnos de Él y sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. La invitación de Moisés sigue resonando a través de los siglos: escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Es un llamado a la fidelidad, al compromiso y a la decisión consciente de caminar con Dios.